Buenos días, en esta oportunidad no podré estar conformado por Catherine Boyo, Juliana Pérez, quien habla Rosaura Estete, explicarán el laboratorio número 13 que tiene como tema análisis de desgaste en superficies. Los objetivos que se tienen para este laboratorio son evaluar el desgaste de superficies de las muestras, que son la aleación de cobre, aluminio y acero, como propiedad de los materiales mecánicos, determinar el desgaste de superficies mediante las técnicas de análisis de masas y profilometría de superficies, observación microscópica de superficies antes y después del desgaste con la técnica de microscopía electrónica de barrido, identificar la composición química de las muestras empleadas durante los ensayos. Con respecto a la metodología de los experimentos, en primer lugar, se realizó un ensayo de rugosidad de superficie de las tres probetas proporcionadas de cobre, acero y aluminio. Para ello se hizo uso de un rugosímetro con 5 lecturas para cada probeta y un reporte del promedio. Durante el ensayo con la probeta de aluminio y cobre se obtuvieron algunos valores atípicos. Cabe mencionar que la rugosidad se refiere a las irregularidades o protuberancias presentes en la superficie de los materiales que pueden ser causadas por diversos factores como el mecanizado, la herramienta de corte o la acción química. En segundo lugar, se pesaron las tres probetas para posteriormente realizar un ensayo de desgaste pin-on-disc en cada una de ellas. Para ello se definieron condiciones iniciales como la carga de 10 newton, acoplamiento de disco abrasivo de 80, velocidad de 200 RPM, tiempo de desgaste de 10 minutos y ausencia de lubricación. Al término del ensayo se volvieron a pesar las tres probetas para saber cuánto peso se perdió debido al desgaste. En el caso de nuestro grupo 3A, nos tocó la probeta de aluminio, la cual tuvo un peso inicial de 31.3189 gramos, y luego del ensayo tuvo 31.0964 gramos. Sin embargo, esto se ha explicado más detalladamente en la sección de resultados. Luego se limpió la superficie y se volvió a realizar el ensayo de rugosidad de superficie en la probeta de aluminio. Para el tercer ensayo, se caracterizaron las superficies antes y después del desgaste mediante análisis Raman y se compararon con los resultados obtenidos de microscopía electrónica de barrido. En este último, los electrones pueden experimentar diferentes tipos de interacciones. Los electrones retrodispersados y los electrones secundarios son dos de los tipos más importantes. Los retrodispersados proporcionan información sobre la composición de la muestra, mientras que los secundarios se utilizan para formar la imagen. Asimismo, el análisis de composición de las muestras antes y después del desgaste se realizó mediante dispersión de energía de rayos X, donde se utiliza un haz de alta energía de partículas cargadas como electrones o protones para excitar una muestra, y los rayos X emitidos por la muestra se pueden medir con un espectrómetro de energía dispersiva. Con respecto al método de control y seguimiento de los eventos, se utilizaron dispositivos electrónicos como tabletas o laptops para registrar digitalmente las lecturas obtenidas durante los ensayos y los procedimientos realizados en cada iteración, los cuales se almacenaron automáticamente. En cada ensayo, la rugosidad se registró debidamente cada valor de esta. Cuando hubo presencia de valores atípicos, se volvió a repetir la medición para poder tener resultados coherentes. Asimismo, el ensayo de microscopía electrónica de barrido se trabajó en alto vacío para eliminar todas las otras variables del ambiente que pueden influir en los resultados. La información obtenida del análisis SEM y EDX se subió a la plataforma en línea, permitiendo un acceso remoto a los resultados con mejor resolución que en un dispositivo como una tableta. Además, el progreso de cada grupo y la combinación de las etapas se siguieron en tiempo real, lo cual facilitó la identificación rápida de posibles problemas o la necesidad de ajustes en los procedimientos. Resultados. Los resultados que obtuvimos en superficie fueron los siguientes. Eh, Fueron 5 pruebas y el promedio de esto de aquí fue 0,35. Como se explicó antes, hubo un pequeño error, lo cual la solución es volver a tomar la medida. Los resultados para luego de desgaste aumentaron obviamente y fue el promedio de 1,01. También realizamos el peso. Acá tenemos los resultados antes y después. También hicimos un SEM a cada muestra con antes, que sería con aumento de por 100, por 1000, por 2500, y luego le vamos a aumentar luego del diseño de desgaste de 100, 500, 1000 y 2500. Por último, tenemos los resultados antes del EDX, donde realicé una gráfica para poder visualizar mejor, al igual que luego de haber hecho el ensayo de desgaste. Discusión y conclusiones. Primero tenemos la comparación de los pesos, donde podemos ver que hay una disminución, ya que se utilizó la lija 120 en aluminio, lo que indica un desgaste efectivo de la superficie. Esto puede atribuirse al contacto mecánico entre la lija abrasiva y la muestra de aluminio. Luego tenemos los resultados de rugosidad, donde vimos que hay un aumento del antes y el después, ya que si se emplea la lija, puede dejar surcos pronunciados en la superficie, aumentando esta rugosidad, ¿no? También depende de la dureza relativa entre el material de la muestra y el abrasivo de la lija, lo que puede causar desplazamiento del material en otras regiones, y también la formación de crestas y valles en la superficie. Y esto se puede ver en el SEM, donde vemos la comparación del antes y el después. Después vemos que prácticamente estamos enfocando bien la grieta para ver lo que ha sucedido. Vemos que a los costados hay deformaciones, como fracturas, mientras que en el anterior vemos que es prácticamente una superficie casi completamente lisa.
Luego realizamos el EDX, donde comparando las gráficas que realizamos, vemos que hay un aumento de carbono significativamente. Esto se puede deber al contacto que hay entre la lija y la muestra de aluminio, donde se introducen fuentes de carbonos externas, al igual que otros componentes como el magnesio, silicio y el cobre. También la presencia del mayor porcentaje de carbono se puede ver a la fricción y la generación de calor durante el proceso de desgaste, y más o menos son los resultados que estábamos esperando. Sin embargo, no contamos con el hecho de que también podrían otros metales incluirse dentro de la prueba del EDX. Extensión. En principio analizamos el estudio de recubrimientos de oxidación electrolítica por plasma sobre la relación de titanio aluminio gamma para posibles aplicaciones biomédicas. En este se aborda la posibilidad de utilizar la aleación intermetálica para aplicaciones potenciales como material de implantes debido a sus características superficiales mejoradas, tales como una mayor ductilidad y compatibilidad. En sí, el objetivo del estudio fue modificar las características superficiales de la aleación eh, mediante recubrimientos de oxidación electrolítica por plasma, o PEO, y evaluar el efecto de las variables del proceso en la morfología del recubrimiento. El estudio también quería mejorar el potencial de esas aleaciones como biomateriales, y los resultados mostraron que el proceso de PEO produjo estructuras altamente porosas en las superficies de ambas aleaciones, siendo la aleación T6 aluminio 4, en la que presentó una estructura porosa más pronunciada que la aleación intermetálica aluminio gamma. Además, el estudio encontró que las variables del proceso, tales como la densidad de corriente y el tiempo, tuvieron un efecto significativo en la morfología del recubrimiento. Para el análisis se utilizó microscopía electrónica de barrido y microscopía de fuerza atómica para caracterizar la morfología y características topográficas de los recubrimientos resultantes. También se realizaron análisis EDS utilizando los accesorios EDAX de un SEM, el cual fue calibrado con cobre aluminio, y el AFM se empleó en modo fuerza estática con un valor constante de resorte de 0.2 newtons sobre metro. Para investigar la topografía de superficie de los recubrimientos en ambas relaciones se utilizó el modo contacto para la obtención de imágenes topográficas, analizando un área de 50 por 50 milímetros cuadrados. Acá se puede comparar en la figura de la izquierda con la de la derecha, la de las dos aleaciones de titanio. Esta tiene, ambas fueron sometidas a tratamiento de plasma, y la más porosa, por decirlo así, es la de acá, la de la derecha, que es la figura 3. Se realizaron aumentos de 50.000, 20.000, 50.000, 100.000 X, y las imágenes revelan que la estructura altamente porosa en la superficie de la lesión tiene más pronunciada la de T6 aluminio 4V que la del aluminio gamma original. En la figura 6 se representan los patrones de difracción de rayos X y XR de las muestras tratadas con PEO para ambas selecciones, y la figura consta de dos figuras comparando. Entonces, los patrones de XR indican la formación exclusiva de óxidos de titanio, indicando los picos para las fases de anastasia y rutilo en todas las condiciones de recubrimiento aplicadas en el estudio. Los símbolos están marcados en los sustitutos correspondientes, y los picos de difracción corresponden al sustituto de lesión de titanio también fueron evidentes en ambas selecciones, posiblemente debido a la porosidad y la capa de óxido relativamente delgada, como anteriormente. Los resultados de XR no indicaron diferencias significativas entre todas las condiciones del proceso aplicadas, aunque las iones de calcio y fósforo se incorporaron en la matriz del óxido, y el análisis de XR no pudo detectar los compuestos que contengan calcio y fósforo plural. Los hallazgos en general son relevantes en el ámbito biomédico al proporcionar un nuevo método para el tratamiento superficial de lesiones intermetálicas de aluminio en titanio gamma y la otra lesión de titanio 6 aluminio 4V, las cuales son comúnmente utilizadas como materiales de implantes. Bueno, podrían ser. La estructura altamente porosa generada puede mejorar la integración de los implantes, mejorando su rendimiento a largo plazo. Los resultados del estudio contribuyen a la comprensión del efecto de las variables del proceso en la morfología de recubrimiento, el cual es útil para optimizar el proceso de plasma o PEO en diversas aplicaciones. En general, estos hallazgos tienen el potencial de mejorar el rendimiento de los biomateriales y aumentar la biocompatibilidad, que puede traducirse en mejores resultados para los pacientes. Posteriormente, se analizó otro estudio que se tituló Las células de línea osteoblástica discriminan las características topográficas microscópicas en superficies de aluminio vanadio, y el estudio tuvo como objetivo investigar la capacidad de las células de la línea osteoblástica para que se pueda dar la proliferación celular en ese tipo de estructuras, y las superficies difirieron en sus características superficiales y se observan diferencias en la morfología en escala nanométrica. La rugosidad total de RT fue menor en la superficie 5 y mayor en la superficie 12 acá mostradas, y el estudio encontró que la rugosidad microscópica de la lesión de titanio afecta la diferenciación sobre la formación ósea. También se descubrió que la topografía de escala submicroscópica y nanométrica promueve la desintegración. En la figura 1 se exhiben imágenes de microscopía electrónica de barrido, o SEM, de una lesión de titanio rugosa RTI aluminio V, y los sustratos con topografía modificada 5, 9 y 12. Estos revelan diferencias notables en la morfología de superficie, dado que los sustratos con topografía modificada presentan más características microscópicas y nanométricas que la superficie de lesión de titanio rugosa. De igual modo, para la figura 6, esta muestra las células mesenquimales humanas, células madre, en esas superficies de la estructura, y revelan diferentes escenarios para la adhesión celular. En las partes 5 y 9 se pueden observar cuerpos pequeños con proyecciones largas, mientras que en la parte 12 ya los cuerpos están mucho más grandes y proyecciones más pequeñas, lo que sugiere que la topografía microscópica afecta la adhesión y expansión celular. Específicamente, el estudio observó una reducción en el número de células madre mesenquimales en las superficies eh, de la lesión, pero hubieron ciertos marcadores de diferenciación sobrásica que fueron mayores en los sustratos de la misma lesión. La superficie tuvo la menor cantidad de células madre. La superficie 5, que es esa acá,
tuvo menor cantidad de células madre, mientras que la actividad específica de las fosfatas alcalinas fue mayor en células cultivadas en la superficie 9. Las células en la superficie 5 y 9 produjeron los niveles más altos de oxocalcina y las células madre en la superficie 9 generaron los niveles más altos de oxoprotegerina. Además, se encontró que los niveles efectos de crecimiento en medios condicionados fueron mayores cuando las células madres obtuvieron en sustratos de relación de T6 aluminio 4V en comparación con los de TCPS, y así concluyó que la topografía microscópica afecta la división celular y expansión de la diferenciación y que la topografía submicroscópica y nanométrica promueve la especificación.